Bien, entonces en la clase teórica vimos que íbamos a añadir lo que se conoce como variables dicótomas. Básicamente es añadir al modelo variables cualitativas. Y cuando añadimos variables cualitativas tenemos nuevas propiedades de nuestro modelo de regresión lineal. En el lado bueno, obviamente nos permite tener un análisis mejor. Incluimos variables categóricas y por lo tanto nuestro modelo se enriquece. Lo malo, obviamente tienes que saber qué estás haciendo, no tienes que meter variables dicótomas porque sí, porque cada vez que tú metes variables dicótomas estás perdiendo grados de libertad. Entonces, si bien ayudan a mejorar el análisis, no significa que debas meter todas las variables dicótomas del mundo para que tu modelo se mejore. Por ejemplo, imaginemos que tenemos los datos de consumo y ingreso, pero todos estos datos son por provincia. Entonces tenemos las provincias del Ecuador. Y eso significaría entonces que si yo quiero hacer este análisis de consumo e ingreso, yo quiero ver en cada una de las provincias cuál fue la relación entre consumo y el ingreso, significaría entonces que yo debo meter aquí las y pico provincias que tiene el Ecuador. Entonces, si bien me ayuda, porque ahora puedo ver cuál es el consumo y función del ingreso en Pichincha, en Guayas, en Carchi, en Napo, en lo que tú quieras, me está dando más información, es de información más específica. El problema es que me quitas grados de libertad. Entonces, si yo tenía observaciones de, yo qué sé, de 100, el que me quites de 20, 30 provincias, ya me está afectando mi modelo. Entonces, no es una buena idea meter varias variables dummies cuando tienes poca información, pocas observaciones. Si tienes muchas observaciones, sí puedes meter variables dummy, pero ten cuidado, lo que vimos hace una clase o esas clases anteriores, que no significa que mientras más variables tenga tu modelo, no significa que sea mejor. Entonces, cuidado con eso. Bien, entonces vimos en la clase teórica que había muchas formas de aplicar dummies. Una de ellas era para justamente esto, para la parte geográfica. Si tú quieres saber específicamente cuál fue el consumo versus el ingreso en Pichincha, puedes usar una dummy y especificas cuál fue exactamente el consumo en Pichincha. Otra aplicación es justamente al usar variables categóricas, por ejemplo, para definir el salario versus hombres y mujeres, el salario versus educación, si eres primaria, secundaria, universitaria, etcétera, o cualquier otra característica que tú quieras. De nuevo, características geográficas, características del individuo, etcétera. Y también vimos que se puede usar para desestacionalizar o para encontrar justo estacionalidad, es encontrar si es que en un periodo o en otro periodo existe diferencia. Bien, entonces entre otras cosas, variables dicotómicas se usa bastante en lo que es datos de panel. Por ahora vemos de manera bastante general el meter una dummy y por ahora suponemos que todo está bien. Pero ya el próximo semestre vamos a ver que al meter una dummy implica también ya algunos errores que estamos cometiendo. No solo la trampa de liquidez, sino que ya estamos cometiendo algunos errores de endogeneidad y puede generar autocorrelación y cosas por el estilo. Por ahora sabemos que usar variables dicótomas mejora el modelo. Bien, entonces empezamos haciendo vamos a hacer los ejercicios que hicimos en clase teórica.
Y entonces vamos a hacer la tabla 9.1, que eran los salarios de los maestros en función de la zona geográfica. Entonces, nosotros tenemos estos datos. Tenemos el estado de Estados Unidos al que pertenece. Tenemos el salario, tenemos el gasto en escuelas públicas y tenemos dos variables dicótomas, de 2 y de 3. Entonces, si te acuerdas de este modelo, básicamente lo que te decía es que habían tres zonas geográficas. La una era norte y noreste, la segunda era sur y la tercera era oeste. Entonces teníamos tres zonas geográficas y entonces queremos conocer o queremos hacer el modelo de el salario versus estas variables dicótomas, que en este caso están definidas como de 2 y de 3. Bien, entonces este modelo estamos haciendo, donde mi variable y es salario y donde mis variables de x son las variables dicótomas. Este sería x1 y este sería x2. Y como vimos en clase, lo que estamos haciendo es evitar la trampa de la variable dicótoma, porque son tres regiones. Y dijimos que para evitar la trampa de la variable dicótoma, tú tomas el número de categorías que tengas, en este caso 3, le restas 1 y este son el número de variables que deberías ingresar en el modelo. Entonces aquí están las dos, de 2 y de 3. Y la otra, la de variable, la oeste, esta se va al intercepto, es decir, al beta 1. Vimos que si es que nosotros no cumplíamos esto, si nosotros hacíamos este modelo, donde ahí estarían las cuatro regiones, norte, sur y oeste, e incluimos el beta 1, entonces estamos provocando la trampa de la variable dicótoma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos repitiendo dos veces la variable. Entonces, ahí está en términos de R, digamos así. Y el modelo sería este. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo aquí norte, sur y oeste, ¿qué va a venir acá? Entonces, cuando le pones este modelo a R, te dice, ya me diste tres categorías y ¿dónde te pongo el beta 1? ¿Qué es el beta 1? Entonces, por eso, van a ver, ya hacemos en un momento, cuál es el resultado que me da. Me va a dar justamente esta trampa de liquidez, porque esta variable está repitiéndola acá. Entonces te dice que ¿qué me estás diciendo? Si me estás repitiendo dos veces la misma variable, ¿estás bien? Entonces me va a poner el coeficiente de beta 4, me va a poner como NA.
Y todos los resultados de la estimación me voy a poner como MA. ¿Ok? Vimos que habían dos formas de evitar la trampa de la trampa de la variable dicótoma. Una era haciendo esta, una era haciendo este modelo. Y la otra era haciendo este modelo donde no incluimos el intercepto. En este caso, lo que obteníamos son los valores medios de cada una de estas regiones geográficas. En este caso de acá, en este caso de acá, me está dando los valores comparados con el intercepto. Bien, entonces son dos diferentes, no se olviden. Este que no tiene intercepto me está dando en valores medios. Este que tiene intercepto me está dando en valores comparados con la variable control o con el intercepto. Bien. Entonces vamos. Bien, entonces usamos la tabla 9.1. Vemos que esta tabla tiene las variables que vimos hace un momento. Y vamos a hacer este modelo que te dije. Es decir, es el modelo donde incluimos el intercepto y tenemos aquí la región de norte y la región de sur. El resultado de esta regresión me da que esta región va a ser la región oeste, esta va a ser la región norte y esta va a ser la región sur. Pero este modelo me está diciendo más que solo eso. Me está diciendo cuál es el valor de cada una de esas regiones. ¿El valor de qué? El valor del salario, porque ese es mi modelo. Yo estoy viendo el salario en estas regiones. Y la idea es ver si es que el salario es distinto en cada una de estas regiones, estadísticamente hablando. Y entonces, cuando tú planteas un modelo como este, con intercepto y cumpliendo, más bien dicho, y sin caer en la trampa de la variable dicótoma, significa que tú vas a hacer el modelo comparado con el intercepto. Entonces aquí lo que te está diciendo es que el salario en la región oeste es de 48.015. Y estos valores de acá, lo que te está dando es en comparación con este valor de acá. Entonces lo que me está diciendo es que en la región norte el salario es menor en 1524 en comparación con el oeste. Perdón, en más 1524, esto es positivo. Y en el sur me dice que el salario es menor en 1721. ¿En comparación a qué? En comparación al oeste. Entonces, siempre que tú hagas un modelo de esta forma, se compara en función de la variable de control. Por eso justamente se llama variable de control. Y si tú no quieres saber únicamente si es superior o si es inferior, si tú quieres saber el valor específico del salario promedio en ese sector, entonces lo que haces es simplemente sumarle a la variable de control. Entonces, en el salario del norte va a ser 48.015 más 1524.
el salario en el sur va a ser 48.015 menos 1.721. Y con esto obtienes ya los salarios promedios en cada región. Pero hasta ahí no hemos hallado nada. Únicamente hallamos un valor numérico. Yo lo que quiero saber es si estadísticamente son distintos. Y para saber eso justamente me sirve estas pruebas T individuales. ¿Qué están haciendo estas pruebas T individuales? Están comparando en función de la variable de control. Tanto esta como esta. Y entonces me están diciendo este valor no es estadísticamente significativo y lo que me está diciendo entonces es que es diferente, perdón, es que es igual a la variable de control. ¿Qué significa igual? Lo que me está diciendo es que el salario promedio en el sector norte es casi igual al salario promedio en el sector oeste, estadísticamente hablando. Y lo mismo está pasando acá. Me dice que el salario promedio en el sector sur es estadísticamente similar al salario promedio en el sector oeste. ¿Por qué? Porque estos dos son estadísticamente no significativos. Y si estadísticamente no es significativo lo que te está diciendo, entonces que se parece bastante a la variable de control. Lo contrario va a ser cuando sea significativo. Cuando sea significativo, entonces lo que te está diciendo es que estadísticamente los salarios son distintos a los de la variable de control. Y entonces ahí respondíamos lo que nos cuestionábamos hace un momento. Si es que el salario es diferente en estas tres regiones. Entonces, con esta regresión encontramos que el resultado es que en las tres regiones el salario es estadísticamente idéntico. Bien. Ahora, comprobemos qué pasa cuando incumples, o más bien dicho, qué pasa cuando caes en la trampa de la variable dicoto. Entonces, para eso voy a crear una nueva variable que se llame aus, que contiene la tabla 9, y lo que voy a añadir es una variable de 4, esta variable, donde contiene unos cuando no estás en D2 y que no estás en D3. Es decir, cuando no perteneces ni al norte ni al sur, ahora en D4 será 1. Y hago este modelo que incumplíamos la condición de la variable dicoto. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo las tres regiones. Y tenemos un intercepto. Si hago la regresión, entonces no es que R me dice caíste en la trampa de variable dicoto. Ah, bueno, aunque sí me dice. Mira, ¿qué me dice? Dice, un coeficiente que tú metiste aquí ya se parece a un coeficiente que ya estaba. Por lo tanto, se generó una singularidad. Y por eso esta variable de 4 me presenta como NAs. Bien, entonces en este caso caí en la trampa de la variable de coto. Entonces cuidado, la mayoría de
problemas que causan por meter dummies es básicamente por esto. Bien. Entonces vimos que una forma de poder evitar la trampa de la variable dicótoma era meter las tres categorías y restarle uno, es decir, restarle el intercepto. Si hacemos esto, entonces ahora obtengo los valores medios de cada región. Si tú te das cuenta, esto es 48.015 más 1.524, me da 462.000, perdón, 46.294. Si tomas 48.000 menos 1.721, me da 48.015. Están al revés las variables dicótomas, pero el sentido es el mismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que me está dando cuando yo hago un modelo sin intercepto? Aquí le estoy diciendo que me quite el intercepto. Lo que estoy obteniendo son los valores promedios de cada región. ¿Y ahora cuál es el problema? El problema es que mira la significancia estadística. Según este modelo, todos son estadísticamente significativos. Mientras que en este modelo te dijo que estas regiones no eran estadísticamente significativas. ¿Cuál le hago caso? A este. A este no podemos hacerle caso. ¿Por qué? Porque le sacamos el intercepto. Y entonces, hace varias clases atrás te dije que cuando tú hagas una regresión, siempre tienes que incluir el intercepto. Va a haber casos muy específicos donde tú no incluyas el intercepto. Si es que tú no incluyes, te puede generar errores. Y bueno, esto es un error que te muestra que todas las variables son significativas, cuando no lo son. Bien, ahora incluyamos una variable numérica. Entonces, hasta ahorita lo que hicimos es el modelo entre el salario, la variable dicótoma de 2 y la variable dicótoma de 3. Ahora lo que vamos a añadir es el gasto, que esta es una variable numérica. Cuando yo hago eso, obtengo este modelo de acá. Y a diferencia del modelo anterior, es que esta variable nueva que ingresé es estadísticamente significativa. Provocó entonces que al 10% de confianza, esta se vuelva estadísticamente significativa. Al 5% todavía no lo es, pero al 10% ya lo es. Es decir, incluir una variable numérica a mi modelo de solo variables dicótomas ayuda a mejorar el modelo. ¿Cómo? Porque este era el modelo que estábamos haciendo.
el primer modelo que estábamos haciendo, donde teníamos tres regiones, la región norte, sur y oeste. Ahora, al incluir esta variable numérica, estamos haciendo este modelo donde tengo norte, sur, oeste, y ahora esta pendiente de cada una de estas va a ser esto, este beta de spending, es decir, 2.34. Entonces, al incluir esta pendiente, lo que hizo es que mi variable D3 ya presente algo de significancia estadística. Y entonces me estaría diciendo que la región D3, que es sur, sería estadísticamente distinta a la región base. ¿Ok? De nuevo, todos estos modelos tú puedes interpretarlo. Más allá de estos indicadores de pruebas individuales, puedes seguirlos interpretando a través del R cuadrado y de la prueba F global. Bien. Ahora, vamos a añadir un poco más de complejidad y vamos a usar lo que se conoce como iteratividad. Entonces, ¿qué hace la iteratividad? Es básicamente multiplicar. ¿Multiplicar qué? Dos variables dicótomas o una variable dicótoma por una variable numérica. Esa es la iteratividad. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Aquí lo que tú estás obteniendo simplemente es el valor del salario para esta zona geográfica. Y entonces cuando tú pones de esta manera, cuando incluyes estas variables dummies en el modelo, estás asumiendo que cada variable o cada geografía es independiente. Es decir, no depende la una de la otra. Por eso, al tomarlas como independientes, encontramos significancia estadística individual. Entonces, lo que queremos hacer al iterativizar es ver si es que existe alguna relación entre estas dos. Pues, por ejemplo, sabemos que en la región sur no es estadísticamente diferente en salarios a la región oeste, solo en términos de salario. Pero si es que a la región de sur lo multiplicamos por el gasto en esa escuela, ahora vamos a ver que existe un componente adicional que me permite ver si es que hay o no hay diferencias con la región del control. Bien. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a usar la tabla, los datos que usamos en la prueba de Chow. Entonces, esta es la tabla 9.2. Entonces, si te acuerdas de esta tabla, nosotros la dividimos en dos, que era de 1970 a 1981 y desde 1982 a 1995. Entonces, si te das cuenta, la DAMI para acá es 0 y la parte de abajo es 1. Bien.
Entonces, yo quiero ver qué pasa en el ahorro en estas dos regiones de tiempo. Pues ahora ya no son regiones geográficas, sino son dos regiones de tiempo. Del 70 al 81 y del 82 al 95. Entonces, en esta variable dummy, vimos que era 1 cuando es de 1982 a 1985. Eso significa entonces que esta región de acá es la que va a ir al intercepto. Entonces pongo esta región, pongo la variable numérica, que en este caso es ingreso, y hago una iteratividad entre la variable dummy, que son las observaciones del 82 al 95, multiplicado por ingreso. Si es que yo multiplico estas por ingreso, me va a dar 0, obviamente. Y si yo multiplico esta por esta, me va a dar el valor del ingreso. Eso significa entonces que cuando yo hago esta iteratividad, lo que estoy obteniendo es el ingreso de, de los ahorros y de los ingresos desde el 82 hasta el 95. Bien, entonces hacemos esta regresión. Y entonces lo que me muestra es 3 resultados. El primero es el de la variable dummy. Y lo que estaría diciéndome es entonces que la región desde el 82 al 95 es estadísticamente distinta a la región eh, desde el 70 hasta el 81. ¿En qué términos? En términos de ahorro. Entonces el ahorro fue diferente en esa época y el ahorro es diferente a partir del 81 al 95, lo cual es lógico, ¿no es cierto? Económicamente es lógico que la gente tienda a aumentar su ingreso y tienda a incrementar su ahorro. De la misma manera tenemos el ingreso. El ingreso lo que te está diciendo es, en este caso, que la variable de ingreso tiene una relevancia o tiene una relación respecto a ahorros, porque está la variable de ingreso solo. ¿En qué relación? Te dice que se relaciona en 0.08. A medida que el ingreso se incrementa, los ahorros se incrementan en 0.08. Y la tercera parte es la iteración. La iteración entre la variable dummy y el ingreso. Entonces lo que te estaría diciendo es que el ingreso desde el 82 hasta el 95 es estadísticamente distinto al ingreso desde el 70 hasta el 81. De nuevo, lo que es lógico, ¿no es cierto? El ingreso desde el 70 al 81 es diferente al 82 al 95, porque aquí influye obviamente el crecimiento económico, inflación o tipos de cambio, lo que tú quieras. Pero es lógico económicamente que existan diferencias de ingreso una década antes y una década después. ¿Ok? Y entonces de esto yo puedo deducir como la prueba de Chow,
que existen dos regiones. La una, que era del 70 al 81, y la otra, que es del 82 al 95. Y la pregunta es, ¿son iguales? Es decir, la pendiente de este sector es igual a la pendiente de este sector. Y la respuesta es no. ¿Cómo sé eso? Porque en vez de hacer lo que hicimos en la prueba de Chow, aquí ya lo hicimos. En vez de hacer esas dos regresiones que hicimos en la prueba de Chow, aquí únicamente haciendo una regresión ya lo encontramos. Y entonces esta región de acá que vas a tener es este beta 1 y este de acá, beta 3. Y para esta región de acá, tú vas a tener el beta 1 más el beta 2 más el beta 3 más el beta 4. Donde esto podemos ponerle como alfa 1 y este le ponemos como alfa 2. Y de nuevo es lo mismo. Este sería el intercepto, este sería tu pendiente. Este sería el intercepto, este sería tu pendiente. Entonces, ¿qué me permite hacer o encontrar usando dummies en vez de la prueba de Chow? De que ahora puedo ver desde dónde viene el cambio. Si el cambio se da en el intercepto o el cambio se da en la pendiente. Y en este caso, como todo medio estadísticamente significativo, tanto para las pendientes como para los interceptos, lo que me está diciendo entonces es que la región de 1981, de 70 al 81, tanto el intercepto como la pendiente es diferente a de la región del 82 al 95. Bien, entonces aquí viene todas esas cuatro formas que podemos ver. Si varías en el intercepto y no en la pendiente, si varía en el intercepto y la pendiente, si varía en la pendiente y no en el intercepto, y si no varían los dos. Entonces, de esa manera sabemos, usando variables dicótomas, cuál fue el cambio. Entonces, en este caso, sabemos que el cambio fue en todo, en el intercepto y en la pendiente. Bien, luego vimos que podemos usar las variables dummies para desestacionalizar el tiempo. En este caso vamos a usar la tabla 3.2, perdón, 9.3. Y en la tabla 9.3 tú tienes eh, varios utensilios o cosas que tú compras. Esta es la variable de duración. Y lo que a mí me interesa, lo que vamos a enfocarnos es básicamente en estos. En la venta de refrigeradoras y el gasto en bienes durables. Aquí la variable, de hecho aquí esta tabla no te está mostrando, pero esta es una serie de tiempo. Entonces vamos a construir esa serie de tiempo y vamos para eso a usar la librería SU. La librería SU te permite hacer manipulaciones de series de tiempo. Es más fácil usar esta librería para, por ejemplo, en este caso vamos a crear una serie de tiempo por año y por trimestre. Eso significa year y quarter.
¿Desde cuándo? Desde el 78 hasta el 85. Y va a ir aumentando cada quarter, es decir, cada trimestre. Y el formato en que va a mostrar es en años, meses y días. Todos separados por este signo. Entonces, si yo creo esta variable, creo esta que dice date. Si te das cuenta, es básicamente los años y cada uno de Q1 a Q4, que son los 4 trimestres. Luego puedo usar la función quarters, de nuevo de la librería SU, para encontrar qué quarter es. Entonces aquí están pegados 78 y Q1. Yo lo que quiero es separarles y solo tomar Q1, Q2, Q3, Q4 para saber de qué trimestre son. Para eso uso quarters y lo que creo es una variable que se llama quarter y lo que hizo es separar esto. Y me da cuál es el quarter o cuál es el trimestre de cada una de estas observaciones. Y luego voy a crear dummies. Voy a crear una dummy para Q1, para Q2, para Q3 y para Q4. Entonces voy a crear la dummy 1, dummy 2, dummy 3 y dummy 4. Entonces, si es que dice Q1, me va a poner 1. Si es que dice Q2, me va a poner 1. Entonces, básicamente hice esto. Son 4 dummies, donde si es Q1 me voy a poner 1 para esta. Si es Q2 me voy a poner acá 1 y etcétera. Si es Q3 acá me voy a poner 1. Ok, entonces generé las variables dummies. No era necesario crear todas. Acuérdate que para evitar la trampa dicótoma únicamente debía haber creado las 3 y esta ya sabemos que va al intercepto. Pero bueno, no se perdía nada tampoco. Y luego uso esta función que se llama grafica las series de tiempo. Para graficar necesita esa serie estar como time series o como serie de tiempo. Entonces se crea esta función time series que contiene la variable de ventas de refrigeradores, empieza en el 78 en el periodo 1 y termina en el 85 en el periodo 4. Cada cuánto se va a ir aumentando, cada 4 o cada quarter, cada trimestre, como quieras ver. Y el gráfico es esto de acá. Y entonces, si tú te das cuenta, esto tiene repeticiones. Entonces, tiene esta misma repetición durante varios años. Se repite este mismo sentido y también se repite estas caídas. Entonces, cuando tú veas una serie de tiempo con este comportamiento, significa que es una serie que tiene estacionalidad. ¿Qué significa? Que se ve influenciada por comportamientos estacionales de las ventas. Por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad, etc. Por eso tienen estos picos de ventas, o por eso tienen estas caídas de ventas. Pero a mí no me interesa verlo así, porque así no puedo hacer nada. Lo que me interesa es verlo a través de cada trimestre. Y por eso construí todos estos quarters para saber si las ventas de refrigeradores se ven influenciadas por el trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3 o el trimestre 4. Y para eso hago esta regresión.
Entonces, acuérdate que esta regresión es sin el intercepto y lo que me está dando son los valores medios. Entonces me estaría diciendo que el valor medio del primer trimestre de las ventas de refrigeradores es 1.222. Del segundo trimestre es de 1.467, del tercer trimestre 1.569 y del cuarto trimestre 1.160. Ya vimos que esto no me sirve para interpretar. Únicamente lo que veríamos aquí es que en el segundo trimestre y en el tercer trimestre donde más ventas de refrigeradores tiene. Mientras, si te das cuenta, este primer trimestre y el cuarto trimestre las ventas caen. Pero únicamente al ojo, ¿no? Nosotros necesitamos pruebas estadísticas para comprobarlo. Y por eso tengo que hacer entonces este otro modelo donde incluyo únicamente 3 variables dicótomas y el intercepto. Con eso no caigo en la trampa de la variable dicótoma. Y ahora sí puedo interpretarlo. Y entonces lo que me está diciendo es que aquí en el intercepto estaría de 1, es decir, el primer trimestre, y me estaría diciendo entonces que las ventas de refrigeradores en el segundo trimestre es estadísticamente distintas a la del primer trimestre. Las ventas del tercer trimestre son estadísticamente distintas a las ventas del primer trimestre. Y las ventas del cuarto trimestre no son estadísticamente distintas a las ventas del primer trimestre. ¿Qué significa eso? Que tanto en el primero como en el cuarto trimestre, estadísticamente se está vendiendo casi lo mismo. ¿Qué es lo que vimos hace un momento, no? Vimos que estas ventas de este trimestre y de este otro trimestre eran parecidas. Y vimos que estas dos eran diferentes. Pero ahora ya con una prueba estadística sabemos que son distintas o que son diferentes. Entonces, si tú eres alguien que trabaja en marketing o te dicen como economista, tú hazme un estudio de en qué trimestres o en qué meses tenemos más ventas, pues esta es la manera. Es determinar por trimestres o por meses una variable dicótoma de tus ventas y de esa manera tú puedes saber en qué meses tú tienes mayor cantidad de ventas estadísticamente significativas. ¿Okay? Para desestacionalizar lo que se hace es tomar los residuos. Entonces tomamos los residuos de la regresión más la media de los refrigeradores, de las ventas de los refrigeradores. Y con eso tenemos esta serie desestacionalizada. Si comparamos esto, donde tienes picos y tienes caídas durante los mismos periodos, y comparamos con esto, ya te das cuenta que no es exactamente lo mismo. Ahora sí puedes ver que tuvo una caída fuerte en este año, o en estos años. Entonces, pudo haber aquí existido alguna crisis económica, una crisis financiera, habría que ver qué es lo que hubo aquí para que caigan significativamente las ventas. De nuevo, esta forma de desestacionalizar es básicamente tomar las ventas o tomar la variable e incluir variables de tiempo dicótomas.
Una vez que hemos hecho, sabemos que los residuos se van a comportar aleatoriamente. Y por eso le restamos la media de las ventas, la media de Y. Con eso tenemos esta serie desestacionalizada. De nuevo, esta es la forma más simple. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que existe una sumatoria, que la forma de desestacionalizar es aditiva. Es la manera más sencilla, suponiendo que existe ciclos que suman a la forma aleatoria, que forman a la tendencia y que suman a los residuos. Vamos a ver en series de tiempo que hay otras formas más robustas, digamos así. Ahora, lo que vamos a hacer es añadir a nuestro modelo que hicimos hace un momento una variable numérica, que es la variable de gastos en bienes duraderos. Y de nuevo hacemos la regresión. Si la comparamos con el modelo que hicimos sin esta variable de duración, vemos que el intercepto perdió significancia estadística. Eso no está malo. Lo que te está diciendo es la verdad, que al incluir una variable de duración, el sector o el primer trimestre empezó a ser menos significativo. ¿Qué más podemos ver? Esta variable D es trimestre 2, aumentó su significancia estadística, y esta variable D3 también aumentó su significancia estadística. Si tú te fijas acá, el 4.097, que es el t-valor, se incrementó a 4.94. Bien, y lo que nos dice es que el trimestre 4 continúa sin significancia estadística y por lo tanto te sigue diciendo que el trimestre 4, las ventas del trimestre 4 se parecen estadísticamente a las ventas del trimestre 1. De nuevo, al añadir esta variable numérica, lo que hizo fue hacerlo un poco mejor a mi modelo. Si lo vemos en términos de R cuadrado, pasó de 0.53 a 0.72, o el R cuadrado ajustado de 0.48 a 0.68. Tu prueba F también pasó de 10.6 a 18.24, es decir, aumentó su nivel de rechazo. Si quieres, puedes usar la prueba F que vimos en la anterior clase para comprobar si es que existe diferencia estadística entre estos dos modelos. Y entonces lo que me está diciendo aquí es que el gasto en bienes durables lo que provoca es un incremento en las ventas de refrigeradores en 2.77. Bien, luego vimos que podíamos también usarlo para analizar segmentos. Y entonces vimos que nosotros teníamos, esta es la tabla número 6, esto teníamos costos y teníamos producción.
Entonces vimos que tenían esta forma. Y lo que te mostraba es básicamente que hasta este punto, hasta esta X estrella, las ventas tenían este intercepto y esta pendiente. Pasado este punto, cambiaba el intercepto y cambiaba la pendiente. Entonces la idea era ver si es que existe significancia estadística entre esta región, que la denominamos como región 1, y esta región que la denominamos como región 2. Es decir, si es que en realidad hay un cambio. Si es que en realidad a alguien que trabaja en ventas le cambia su pendiente o le cambia su intercepto después de esta X estrella. Que es lo que usualmente pasa en ventas, ¿no es cierto? Te dicen a partir de, si tú vendes más de 5,000, ya te empiezo a dar un bono extra por cada unidad vendida adicional. Entonces, pareciera que es una forma de incentivarte y eso es lo que vamos a ver, si es que en realidad funciona ese incentivo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es tomar la producción, es decir, tomar XY y restarle esta X estrella, que es el umbral. En este caso el umbral es de 5,500. A partir de estos 5,500 se supone que cambia la pendiente. Y eso lo vamos a grabar como una variable que se llama XA. Luego, si es que la producción supera estos 5,500, voy a crear una variable dummy donde se va a poner como 1 y caso contrario va a ponerse como 0. Entonces aquí generé la variable dummy y esto lo voy a multiplicar por lo que obtuvimos hace un momento, es decir, por esta resta de xy menos el umbral. Bien, entonces creé esto. Esta fue una variable dummy donde multipliqué 1 por este sector de acá. Acá obviamente 0 por esto y me da 0. Entonces mi modelo busca ver si el costo depende de la producción más esta variable dicótoma. Donde esta variable dicótoma divide la producción mayor a 5,500 y menor a 5,500. Y entonces el resultado de la regresión, lo que me está diciendo es que dividir, o más bien dicho, que a partir de los 5,500, estadísticamente el costo sigue siendo el mismo. Es igual a la variable de control. También me está diciendo que la producción es estadísticamente significativa y por lo tanto un incremento en la producción lo que provoca es un incremento en el costo en 0,27. Bien, entonces aparentemente el costo antes de 5,500 y después de 5,500 sigue siendo exactamente el mismo.
Entonces, básicamente estamos haciendo lo mismo que hicimos cuando estamos haciendo la prueba de Chow. Es decir, comparar dos regiones y ver si estadísticamente son distintos. En este caso, únicamente a través del intercepto. Si queremos ver a través de la pendiente, tendríamos que hacer una variable iterativa entre D y producción. ¿Qué es lo que hacemos acá? Pues acá voy a multiplicar, voy a hacer la variable iterativa entre la producción y la variable dicótoma. Entonces, de nuevo, fíjate que aumentar esta variable iterativa, lo que provocó ahora es que ya tenga significancia estadística en esta variable dicótoma. Es decir, lo que me está diciendo es que ahora sí es estadísticamente distinto el costo antes de los 5.500 y después de los 5.500. Es decir, entonces que ahora sí existe ese cambio del intercepto. Y lo que me está diciendo la iteratividad entre el producto y la variable dicótoma es que la producción después de los 5.500 y la producción antes de los 5.500 son estadísticamente distintas. Entonces, de nuevo, lo que encontré es esto. Encontré que el intercepto de esta y la pendiente de esta es diferente al intercepto de esta y la pendiente de esta. Entonces, mira lo que te produce la iteratividad. Te produce que ya te den valores, digamos, que tengan congruencia económica. Entonces, cuando tú únicamente ves este modelo sin la iteratividad, pareciera que no pasa esto. Pero cuando tú adquieres la iteratividad, ahora sí pasa esto. Entonces, por eso es importante meter variables con iteración. Me mejora mi análisis y me mejora justamente mi significancia. De nuevo, puedes verlo a través de los R's cuadrados. Si tu modelo mejoró, de 97 pasa a 98, de 96 a 98, de 129 a 153. O si quieres verlo por el error, de 184 se redujo a 139. Es decir, este modelo es mejor que este. Bien, también vimos que podemos meter logaritmos y por lo tanto creamos variables con semielasticidad. Entonces, para eso vamos a usar de nuevo los datos de la prueba de Chow. Este es el modelo que solo incluye el ingreso y la variable dummy, que vimos que separa del 70 al 81 y del 82 al 95. Y voy a hacer con logaritmo ingreso y ahora veamos qué pasa. Ya sabemos que aplicar un logaritmo lo que provoca es un control de la heterocedasticidad. Estás controlando la escala y por lo tanto haces que se acoplen un poco más los datos. En este caso, como son datos numéricos,
van a ayudar a mejorar el modelo. Entonces, este es el modelo sin a nivel y este es el modelo en semielasticidad. Obviamente los betas van a ser distintos porque están en diferentes escalas, uno está en logaritmo y el otro está a nivel. En significancia estadística, ambos tienen significancia estadística. Y entonces acuérdate que te dije que cuando tenemos estos casos, tenemos un modelo a nivel y otro modelo, en este caso en semielasticidad, debemos hacer una transformación para otra vez volverlos a nivel y así poder compararlos. En este caso no lo voy a hacer, pero queda para ustedes. Y básicamente lo que me está diciendo es que la variable DAMI, es decir, el sector del 82 al 95 es estadísticamente distinto al ingreso del sector del 70 al 81. Y luego vimos que podemos aplicar semielasticidad y con varias variables dicótomas. Entonces vamos a usar la tabla 9.7 que contiene y ese no me acuerdo qué era, supongo que es del ingreso, tenemos la edad y tenemos varias variables dicótomas. La variable dicótoma de sexo, la variable dicótoma de si tienes un empleo fijo y las variables dicótomas de si tú tienes educación primaria, secundaria o universitaria. Bien. Vamos a hacer un modelo con semielasticidad, es decir que al ingreso le vamos a aplicar logaritmo. Y el resultado de este modelo es que no encontramos significancia estadística en esta variable, que es la variable de primaria. Entonces lo que te estaría diciendo es que si tú tienes una educación primaria, tu salario es estadísticamente igual a si no tuvieras educación. También nos está diciendo que la edad influye en tu salario. Eso ya lo vimos en módulos anteriores. Vimos que a medida que incrementa tu edad tiende a ser creciente, pero es una función con rendimientos decrecientes hasta un cierto punto. Vemos que la variable sexo también es estadísticamente significativo y esta variable era una variable dicótoma donde ponías 1 como hombres y 0 como mujeres. Y por lo tanto te estaría diciendo que existe diferencia en los salarios de los hombres respecto al de las mujeres. Entonces, su salario es estadísticamente distinto. ¿En cuánto? En menos 0.66. La variable de educación secundaria, educación universitaria y si tienes un empleo permanente, son estadísticamente significativas. Por lo tanto, te estarían diciendo que son diferentes al de la categoría base. Es decir, el salario de una persona con educación secundaria y universitaria es estadísticamente distinto al de una persona que no tiene educación. Y el salario de una persona que tiene trabajo permanente es estadísticamente distinto al de una persona que tiene un trabajo
momentáneo o variable. Bien, luego lo que hicimos es añadir iteratividad. ¿Entre qué? Entre las variables de dicótomas de sexo respecto a las de la edad. Pues por eso multiplicamos de sexo por DE2, de sexo por DE3 y de sexo por DE4. Entonces queremos ver cuál es la iteratividad del sexo en la educación. Es decir, si es que las personas, los hombres con educación primaria tienen salario diferente a mujeres sin educación. Entonces, esta sería la iteratividad cuando tú tienes una educación secundaria y creo que el de sexo era uno, es decir, creo que son hombres, en el intercepto estarían mujeres. Te dice si es estadísticamente distinto al de las mujeres y la respuesta es no. De igual manera, si tú tienes una educación secundaria, no es distinto. Y si tú tienes una educación universitaria, tampoco es distinto. Y entonces dijimos que esto es ilógico, ¿no es cierto? Porque obviamente a mayor grado de educación, tu ingreso tiende a incrementarse. Y aquí este modelo nos está diciendo lo contrario. Nos dice que estudiar no es estadísticamente significativo. Es decir, ganarías lo mismo si no estudias. Y entonces dijimos que el problema acá era que tú estás duplicando los efectos. En este caso estás duplicando el efecto de sexo y de educación. Pero aquí estás metiendo también esas mismas variables de educación. Entonces, como que se están contrarrestando o como se están chocando estos efectos. Entonces te dije que una solución es eliminar estas variables y solo quedarte con las variables iterativas. Si hacemos eso, entonces ahora sí encontramos que existe significancia estadística en función del sexo y en función de tu educación. Por lo tanto, ayudó a que mi modelo sea un poco mejor. Las variables de edad, la variable dicótoma de sexo y la variable TPT esta mejoró su significancia estadística, pero capaz podríamos quitar esta también de acá y a ver qué pasa. Sí, entonces acuérdate que aquí influye el hecho de que estamos metiendo varias variables en el modelo y en realidad no están mejorando, sino que empeoraron. Eso es lo que pasó acá. Metimos demasiadas variables cualitativas en el modelo y en vez de mejorar mi análisis en realidad lo empeoró. Cuando reducimos las variables, ahora mi análisis es mejor y es más interpretativo. ¿Y eso? Bien. ¿Alguna pregunta?
Bien, chicos, si no hay preguntas, entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, tutor. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Profe, una consulta.